vamos a un asunto que usted sabe que para nosotros editorialmente es el típico debate al que no renunciamos nunca, que es la cuestión del aborto. Lo hemos dicho mil veces, uno puede plantearse la despenalización en ciertos casos, la vida es complicada, en fin, en España la despenalización se convirtió en la práctica en un coladero, pero bueno, ahora, de eso a considerarlo un derecho, hay un salto filosófico formidable, que es convertir un mal en bien. Bueno, ahora mismo lo que se está planteando en la práctica es la transformación del aborto, como usted sabe, en un derecho, cuando todo el mundo sabe, también quienes lo predican, que es una práctica traumática, y dentro de esa práctica traumática hay consecuencias, y esas consecuencias son psicológicas también. Bueno, lo que se va a debatir en el Ayuntamiento de Madrid mañana, y hay gran polémica, es una iniciativa de Vox que fundamentalmente trata de informar a las mujeres de que esas consecuencias existen. Si quieren que las informen, porque esto no es otra cosa, ¿verdad? Bueno, gran rifirrafe político, la izquierda que encuentra aquí una nueva bandera con la que tapar las bragas de Jessica, y el PP que se acobarda, para variar. Ahora mismo, ¿en qué estamos? Bueno, titular 1, vamos a ver lo que es la cita, que va a ser mañana en el Ayuntamiento de Madrid. Ahí estamos. El Ayuntamiento de Madrid debatirá mañana no ejecutar la medida sobre el síndrome postaborto, dice la Vanguardia. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo el PSOE? El PSOE está convencido de que ha pillado al PP en un renuncio. Esto es muy interesante, porque el PP, que seguramente piensa lo mismo que Vox, no se atreve a decirlo. El PSOE acusa al PP de maniobrar para tapar el pleno extraordinario por convocarlo un viernes a la 1:30, porque se ve que el viernes a la 1:30 la señora Maroto generalmente está ya en, no sé, en Punta Cana o donde sea, ¿verdad? Y entonces no trabaja. La madre que perdóneme usted. En fin, joder, ¿cómo se nota aquí los que llevan la vida que llevan? Pero bueno. ¿Cómo se le ocurre trabajar a alguien un viernes a la 1:30? ¿Verdad? Claro, fíjate, desde luego, qué gente. Bueno, pero la cuestión de fondo no es política, la cuestión de fondo es moral. Y es una cuestión filosófica que además, oiga, vamos a hablar claro, afecta directamente al futuro de nuestras sociedades, que es la transformación de facto del aborto en un método anticonceptivo, más como si no tuviera consecuencias, que es una barbaridad. Bueno, cuestión, digamos, concreta. El famoso síndrome postaborto, que enseguida se llenó la boca todos los ministros, particularmente la científica Mónica, diciendo, la ciencia dice que no existe. Fuencisla Casanova, muy buenas noches. Sí. ¿Qué tal? ¿Existe el síndrome postaborto? El síndrome postaborto existe. ¿Y cómo lo podemos definir? Existe. ¿Y cómo lo podemos definir? Pues lo podemos definir, en primer lugar quisiera decir que la plataforma Actúa Familia, la que represento, hemos llevado esta iniciativa de acción política viendo la banalización del aborto y cómo se está manipulando y explotando a la mujer. La hemos llevado a las instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, la hemos llevado a otras muchas a comunidades autónomas y vamos a seguir llevándola para que se implemente la información veraz a la mujer y el consentimiento informado. Existe desde hace muchas décadas, se conoce desde hace muchas décadas. Primero que nada la reconoce el Tribunal Supremo de nuestro país, en una sentencia donde se pide y se exige a las clínicas abortivas que informen a la mujer y se implemente el consentimiento informado. Pero no se ha cumplido esta sentencia. O sea, el propio Tribunal Supremo lo reconoce. Pero es que además se está en infinidad de informes que se derivan de estudios científicos durante décadas en diferentes países, en Estados Unidos, en Canadá. El último más importante ha sido en Canadá este verano, cogiendo una muestra de 1 millón de mujeres que habían tenido a sus hijos, que los habían dado a luz, y 28.000 mujeres que habían abortado. Y el resultado es que el 50% más de probabilidad para las mujeres que habían abortado de padecer trastornos psiquiátricos que requieren ser internadas. Pero no queda ahí. Hay infinidad de estudios. Por ejemplo, en los años 80
La Sociedad Norteamericana de Psiquiatría es un síndrome de estrés postraumático. Se catalogó como el síndrome postaborto como un síndrome de estrés postraumático, como el que padecían los soldados cuando venían de Vietnam. No se tiene por qué producir inmediatamente ha tenido lugar el aborto, sino que pueden pasar años, de 5 años en adelante. Y la misma Asociación Norteamericana de Psiquiatría hace un catálogo inmenso, increíble, de síntomas que pueden tener las mujeres después de haber abortado, como por ejemplo depresión, ansiedad, miedos, fobias, trastornos de alimentación, como puede ser bulimia o anorexia, alcoholismo, consumo de drogas, el 70% de rupturas matrimoniales al año de haber abortado, maltrato a los hijos, agresividad, culpa, psicosis, vacío, estados maníacos, bueno, y un largo etcétera. El 7%, 7 veces más suicidio en una mujer que ha abortado con respecto a una mujer que ha tenido a su hijo. El cáncer de mama, por ejemplo. El cáncer de mama se empezó a estudiar en Japón en la relación que tenía con el aborto provocado, el aborto violento. Se empezó a estudiar en Japón, como digo, y después se han hecho infinidad de estudios. Se ha encontrado que las menores de edad que hoy en día sufren abortos de repetición porque son adoctrinadas en los colegios, se les dice, se les transmite que es un método anticonceptivo más, estas menores de edad, si tienen algún antecedente familiar, todas ellas en algún momento van a padecer un cáncer de mama. No se salva ninguna. Pero es que además, si una mujer llega a tener tres abortos, a partir de los 3 abortos es el 600% más de probabilidad de padecer un cáncer de mama. Ajá. El problema es, por ejemplo, Planned Parenthood, por poner la multinacional del aborto, hizo un estudio independiente. O sea, que sale mejor tener a tu hijo aunque no sea deseado que abortarlo. Son estudios científicos. Quiero ver, si usted está ahora mismo apabullado por la cantidad de datos, yo le quiero señalar que doña Fuencisla es psicóloga con 25 años de experiencia, es abogada, es psicoanalista, en fin, que es un tema que conoce muy bien y que además, por cierto, tiene un concepto de la salud mental muy interesante, porque eso es del cuerpo como un todo y está francamente bien. Eso ya es una opinión mía, pero en todo caso me parece que es muy interesante porque precisamente de lo que trata es de explicar hasta qué punto tiene efectos posteriores cualquier cosa de este tipo, que en principio es una simple operación quirúrgica, no lo es en absoluto. También quiero subrayar una cosa: el discurso oficial más o menos ha venido siendo ¡qué barbaridad! Todo esto no les pasa a las mujeres que abortan. Bueno, tampoco a toda la gente que fuma le entra cáncer de pulmón, y no por eso dejamos de ver todas las cajetillas, ¿verdad?, llenas con anuncios estremecedores. Es un hecho que existe, y lo que me llama la atención es que desde el punto de vista sanitario, y es sanitario puesto que es el Ministerio de Sanidad quien lo ha dicho, ¿verdad?, se considere blasfemo informar a las mujeres de que esto existe, porque al final, si yo no estoy equivocado, lo que el ayuntamiento quería hacer era sencillamente que exista la opción de informar. Bueno, es que todas las asociaciones pro vida y, por supuesto, Actúa Familia, pensamos que hay que informar a las mujeres, que las mujeres tenemos derecho a saber cómo es esa intervención violenta y lesiva para nuestro órgano reproductor, que va a ser lesiva para nuestra salud, que nos puede provocar esterilidad, abortos espontáneos. Tenemos derecho a saber todas las secuelas que podemos tener si abortamos, si tenemos abortos de repetición. Es un derecho reconocido por las leyes, reconocido por la Constitución, por la normativa de la Comunidad Económica Europea, por la Ley de Autonomía del Paciente, por la propia ley de la ley de aborto, y que además el Tribunal Supremo ha admitido que la mujer tiene que ser informada y emitir un consentimiento y ser muy consciente de qué efectos va a tener. Porque si no, ¿qué libertad es esa? La mujer lo que está siendo hoy en día, y así lo vemos en Actúa Familia, es manipulada, es explotada, porque hay una poderosa industria montada en torno al aborto, en torno a los restos mortales o no mortales, porque a veces los embriones salen vivos y se experimenta con ellos. Ajá. Y de ahí muchos informes
que lo apoyan. O sea, hay una industria floreciente basada en un totalitario, es muy totalitario de no informar a la mujer. Es un sistema sanguinario que explota a la mujer porque quiere arrebatarle el embrión, porque es un negocio. Es un negocio floreciente y esto tiene la mujer derecho, tenemos las mujeres derecho a saberlo. Ese es el verdadero derecho, no el derecho a abortar. Plantear el aborto como un derecho es hacer del sufrimiento, del trauma que supone abortar, algo que es repugnante. Es repugnante. Queremos respeto a las mujeres y en Actúa Familia decimos, tu hijo te salva. Tu hijo te salva. Tener a tu hijo y que poder darlo en adopción o recibir ayudas, porque muchas mujeres se ven abocadas al aborto, por eso digo que es totalitario. Se ven abocadas porque están en situación vulnerable, porque van a la seguridad social y piden ayudas y no reciben ayudas. Les dicen, si fueras extranjera te ayudábamos, pero como eres española no. Si tuvieras menos de 30 años recibías la paguita de 500 euros, pero como tienes 30 años ya no. He conocido casos y he entrevistado a mujeres porque por la práctica clínica, que son ya más de 30 años de ejercicio profesional, he tenido la ocasión de tratar a mujeres y a hombres que han sufrido el trauma posaborto y he tenido la ocasión de entrevistar a mujeres que no han recibido ayuda. Queremos que a la mujer se la ayude, no tenerla y ponerla al pie de los caballos, vendiéndole la moto de que está empoderada, cuando lo que es una esclava de un sistema sanguinario. Mañana lo que se ve en el Ayuntamiento de Madrid finalmente será esta propuesta de Vox que en principio el grupo de gobierno municipal había aceptado de incorporar esta información a la mujer, que es simplemente eso, si no me equivoco. Bueno, es eso, es informar a la mujer, el consentimiento informado y también destinar recursos para, pues nosotros hemos planteado eso también, destinar recursos para informar a la población. Y yo tengo que decir aquí que doña Carla Toscano es la mujer más valiente, más empoderada de España y que sentimos un gran orgullo de que sea asesora de Actúa Familia, porque es lo que necesitamos, políticos valientes y comprometidos con los valores y comprometidos con la salud y con la vida de las mujeres y del respeto al no nacido. No lo quieres, dalo en adopción y esa opción hay que dársela a las mujeres. Fuencisla Casanova, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en El Gato al Agua para contestar a estas preguntas que al parecer nadie ha considerado oportuno hacerse, pero que había que hacer, efectivamente. Gracias mil. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. Pues es lo que hay. O sea, sí existe, claro que existe. Es una variante del estrés postraumático y tiene efectos conocidos. ¿Todos juntos en un solo caso? No, pero son casos que se producen. Hay que saberlo. Pero ¿cómo no va a tener efectos secundarios o sea, después del aborto si realmente estás asesinando a tu hijo? Es decir, aunque no seas consciente de lo que estás haciendo, no hay nada más contranatural que eso. Es decir, y como bien ha dicho Fuencisla, es un negocio, es una industria. En una película que precisamente está basada en hechos reales sobre Parenthood, una de las dirigentes dice, a ver, para nosotros el aborto son nuestras patatas fritas, que para que el espectador lo sepa, es lo que da más margen de beneficio, porque la patata es barata y se cobra caro, ¿no? Es decir, pero a mí esto me recuerda, lo estaba escuchando hace unos años, yo estuve en el campo de concentración de Auschwitz, y había un clamor general de esto no puede volver a repetirse. ¿Cómo ha podido pasar todo esto? Bueno, está pasando. No hay mayor genocidio que el aborto. Oye, 73 millones de abortos al año, 200.000 al día. Y no pasa nada. Y miramos por otro lado y como, bueno, es un amasijo de células. No hay ámbito mayor que este donde se manipule más el lenguaje. La cuestión clave precisamente es que has privado al hecho de su definición real. Y a partir de ahí, efectivamente, cabe cualquier cosa. Claro, cuando nuestra invitada ha dicho esa frase que me ha encantado de tu hijo te salva, yo quiero recordar que son muchas las mujeres que después de abortar se arrepienten, no solamente por las secuelas que le quedan, sino porque son conscientes, cobran conciencia de lo que han hecho. En cambio, no conozco a ninguna mujer que se arrepienta de tener a su hijo. Eso es así. Yo quiero recordar un artículo que firmó el gran Julián Marías en ABC el 19 de marzo de 2009, magnífico como otros tantos que hizo, en el que terminaba con un párrafo que ya conoce muchísima gente,
el aborto es sin ninguna duda, la aceptación social del aborto, decía, es sin ninguna duda lo más grave que ha ocurrido en este siglo que acaba de terminar, se refería al siglo XX, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Y en esto, aparte de agradecer que haya programas como este que hablen de esta cuestión, de la que no habla desgraciadamente casi nadie, yo lo que sí quiero decir hoy es animar a los hombres a que hablen de este asunto, que no acepten esa manipulación odiosa de que del aborto y del derecho al aborto supuestamente solo puede hablar la mujer. No es así. Los hombres tenemos que hablar, y los que somos pro vida y llevamos muchos años hablando en los medios de este tema, y los que no también, tenemos que dar ese paso adelante, porque esta lacra del aborto, este crimen colectivo, este genocidio silencioso, lo tenemos que acabar entre todos, no solamente las mujeres que están concienciadas, como nuestra invitada, sino también los hombres que amamos la vida. Es que has dado, perdóname, es que has dado una clave, porque yo he estado en varios debates precisamente con estudiantes de bachillerato, y cuando se habla del aborto, la única que interviene es la mujer, pero cuando digo es la única, y cuando le preguntas al chico dice, bueno, es que esto es cosa de la madre, es decir, es que eso es lo que tenemos. A mí eso me parece clave, es decir, que el hombre entienda que está impelido también, porque es padre, que esto no es una cuestión de la mujer ni de su cuerpo, que eso es una canallada en sí misma. Entonces, me parece clave ese aspecto, Rafael. Bueno, es curioso porque es una decisión que con la legislación vigente en la mano solo toma la mujer, solo le compete tomar a la mujer, pero dependiendo de que la mujer tome una decisión u otra, al hombre se le generan obligaciones o no. Si la mujer decide abortar, el hombre no se puede oponer, pero si la mujer decide tener el hijo, al hombre se le generan obligaciones, lógicamente, como padre de la criatura. A mí me surgen dos tema crucial este tema, desde el punto de vista cultural es básico, porque es la desresponsabilización del varón. Claro. Bueno, cierro el una de las consecuencias de esta regulación es efectivamente la desresponsabilización del varón. No es problema mío, es problema tuyo. Eso es. Decide tú mismo, cariño, y a mí no me... Y resulta que la que se empodera es ella. A mí me surgen dos seguridades y una pregunta. Pero en el caso de que el hombre quiera, en el caso de que el chico quiera, ¿qué hace? Es que esa es la cuestión. Bueno, eso también es un problema. Nada, es que esa es la cuestión. Es que no podemos entender que el hombre, efectivamente hay una desresponsabilización, pero no podemos entender que el hombre, todo hombre, se desmarque de esto. Hay muchos hombres que quieren ser padres. Por supuesto. Muchísimos. Claro. Pues en esta cuestión, con la regulación, repito, vigente en la mano, no hay voto, ni siquiera voz, ¿no? A mí esto me plantea dos conclusiones muy chocantes, ¿no? La primera, nadie discute de que si a tu hijo le llaman gordito en el patio del colegio, o si te dejas a tu padre en la residencia y no le vas a visitar durante 6 meses, o te despiden de mala manera en el trabajo, se te va a generar un trauma, ¿no? Y tendrás derecho a asistencia psicológica para que el niño no crezca con el trauma de que es gordito, o para que el padre no se quede traumatizado pensando que le han olvidado. En cambio, abortar no genera ningún tipo de consecuencia de ningún tipo. Extraño, muy extraño. En segundo lugar, cualquier medicamento, cualquier caja de gelocatiles tiene su papelito diciéndote las cosas que te pueden pasar si te tomas el medicamento, por inocuo que sea, por grave que sea tu enfermedad y potente que sea su efecto, siempre tendrá unos efectos secundarios. Y lo tienen que poner. Consulte el medicamento, te lo dicen, consulte el prospecto, hable con su farmacéutico. Pero en el caso del aborto, no. En el caso del aborto, vaya usted y salga sin que nadie le dirija la palabra. Me resulta extraordinariamente chocante, y sobre todo lo que me resulta extraordinariamente chocante es cuál es el interés que tiene el gobierno en que haya cada vez más abortos. ¿De acuerdo? Es un derecho. Concedamos que es un derecho, que no creo que lo sea. Los derechos se ejercen o se dejan de ejercer en función de que te convenga o no te convenga ejercerlos. ¿Por qué no dejan a la mujer que escuche todas las opciones? La adopción, el no aborto, la ayuda, esto, aquello y lo demás allá, y en función, que escuche el latido fetal. Los mismos que dicen que el síndrome de posaborto no existe, seguramente estarían encantados de negar que el feto también tenga un latido fetal, ¿no? ¿Por qué no dejan a la mujer que decida en libertad? Pues probablemente porque es un negocio, porque si la mujer decide en libertad, pues se quiebra una de las patas del negocio, que es la seguridad de que si entras por la puerta del abortorio vas a hacer caso. Y es un tema interesantísimo, pero tenemos que irnos a la publi sí o sí. Tú estabas dispuesto a entrar de nuevo, pero tienes 15 segundos. Y tú otros 15 y ya no vamos. Y tanto es así, es que hay una deshumanización del propio concepto, tú lo has dicho, Esparza, es decir, es un bebé.
es que lo que hay ahí dentro del cuerpo de la madre es un bebé. Se ha vaciado al hecho de su realidad. Efectivamente. Claro, Es decir, ¿y por qué eluden el término bebé esta gente? Porque cuando la madre piensa en bebé, piensa en un niño, no en un amasijo de células. Yo creo que la reconstrucción moral de Occidente y del mundo empieza por la defensa a ultranza del derecho a la vida, que empieza en la concepción. Y yo de esto no me apeo. El resto costará mucho, pero lo primero que hay que hacer es defender la vida sin ambajes. El derecho a nacer es nuestra batalla, por más que el sistema nos quiera callar, la guerra por la vida la tenemos ganada.